Uno de los superpoderes que tenemos los dibujantes es poder cambiar la realidad al dibujarla. Aquí en este caso me senté en esta terraza para dibujar la puerta de San Vicente con la vista de la Almudena ahí al fondo, pero me di cuenta de que la cara de este lado de la puerta de San Vicente era mucho más sosa que la del otro lado. La cara de la puerta que da a la estación de Príncipe Pío es mucho más bonita, más adornada, tiene detalles en el frontón que no tiene en el otro lado y en general es mucho más atractiva para dibujar. Pero el fondo que tiene no es interesante porque son unos edificios. Entonces lo que decidí fue dibujar esta parte de la puerta en el otro lado. Para eso empecé dibujando a lápiz la puerta, todo el paisaje que veía. Empiezo como siempre por la línea del horizonte y luego empecé ya a marcar lo que ocupa la puerta. Aunque la decoración de un lado sea distinta de la de otro, la puerta realmente como forma de sus arcos y eso es simétrica en un lado que en otro, así que voy a dibujar la estructura de la puerta, sus tres partes, con la perspectiva que yo tengo, y luego me desplazaré al otro lado de la plaza para dibujar en ese esqueleto, en esa base que he hecho, toda la decoración que está en el otro lado. Otro elemento que quiero cambiar también son unos taxis que tengo aquí en primer plano que no quiero dibujar y que voy a eliminar del dibujo. Voy simplemente a poner uno o dos coches, pero no tan llenos de coches como tengo, que realmente lo que hacen es taparme la vista. Y un tercer elemento que voy a quitar son unos árboles que tengo aquí en primer plano y que me estorban un poco la vista. La vista que quiero hacer es la que veis en el dibujo, en la foto de abajo a la derecha, que es una foto tomada desde delante de los taxis, desde la calzada. Y básicamente ese es el dibujo que quiero hacer, lo único que cambiando la decoración de la puerta a la fachada del otro lado. Empiezo ahora a dibujar la Almudena, que aparece por aquí, por encima de los árboles del Campo del Moro. Y para dibujarla lo que hago es hacer primero en grandes bloques, con la perspectiva correcta, las naves principales, la nave central, las laterales, los dos campanarios y la torre esta de la cúpula. Y una vez que tengo la forma básica hecha a grandes bloques, la iré completando un poquito con detalles para hacerla un poquito más detallada, aunque no demasiado, simplemente que se reconozca y que se vea un poco la silueta y algún que otro detalle, pero dejarla bastante simplificado el dibujo. Dentro de la puerta voy a marcar algunos detalles como los arcos, el arco central este un poco redondeado y los otros dos arcos laterales para tener una referencia para más adelante ya cuando me vaya al otro lugar a hacer ya la puerta. Pero no hago mucho detalle de este lado, puesto que este lado no es el que voy a dibujar, sino el otro.
Y empiezo ahora a dibujar los coches que quiero. Voy a poner un coche a la derecha, otro a la izquierda, pero no voy a poner tantos coches como veo en la imagen que tengo delante. Entonces aprovecho que son taxis que están ahí parados para hacer los coches con la perspectiva correcta. En ese lado voy a hacer también un autobús ahí al fondo. Como hay autobuses que van pasando por ahí, pues me voy fijando un poco en la forma para colocarlo en el sitio que yo quiero. Le dibujo al coche la sombra también por debajo, las ruedas, y ya que es un taxi, pues le voy a hacer algún otro detalle que lo identifique como taxi, como la luz de arriba, la pintura de la banda lateral, etcétera. Aquí en este lado izquierdo hago otro coche, para lo cual me fijo en otro de los taxis que hay parados un poquito más a la izquierda, y hago el coche bastante simple, simplemente para que se vea que hay algo ahí, pero sin detallarlo demasiado tampoco. Y finalmente voy a meter otro coche pequeño que estaría circulando por la glorieta, yendo hacia la derecha. Para ello también me fijo en otro de los taxis que hay aquí, que como hay varios, pues hay distintas posturas de los taxis, entonces pues coloco este simplemente con un tamaño más pequeño, pero en el lugar que a mí me interesa, que sería ahí al fondo cerca de la puerta. Voy a empezar ahora a pasar a rotulador toda la parte del dibujo excepto la puerta, puesto que la puerta la voy a detallar con otro diseño desde otro punto de vista. Pero todo lo que está en primer plano, como los coches, el coche este del fondo, incluso el dibujo de la almudena, sí que voy a rematarlo y detallarlo un poquito más ahora, puesto que es la vista que tengo delante. También podría hacer a lápiz completo la puerta desde el otro lado y regresar a este lado de nuevo para hacer el rotulador, pero bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer toda esta parte de delante, que además toda esta parte tapará la puerta y de todos modos la tengo que hacer, así que aprovecho para hacerla ahora.
Ahora me he venido a esta parte de la glorieta, la que da al Campo del Moro y a la estación de Príncipe Pío, para dibujar esta parte de la fachada que, como veis en la foto de la derecha, de abajo, está bastante más cargada y más ornamentada que la fachada donde estaba yo al principio. Para eso me siento aquí en un banco que hay junto al Campo del Moro y voy a ir dibujando ya todo el dibujo de esta parte de la fachada. Como veis, hay algunos detalles que aparecen por un lado y otros no, como detalles del arco y eso. Entonces voy a ir borrando las partes que no me interesan y voy a ir haciendo sobre la silueta inicial que he dibujado de la puerta, que sí que coincide de un lado a otro, puesto que es simétrica la forma y la silueta de la puerta. Entonces voy a dibujar todo este frontón triangular que tiene en la parte de arriba, que desde el otro lado no se veía. Voy a dibujar todos los adornos que aparecen en este lado, pero que no se veían en el otro. Y voy a ajustar también un poquito el punto de vista, puesto que estoy un poquito más de lado en esta ocasión, desde el banco donde estoy, que donde estaba antes, que estaba de un punto de vista un poquito más frontal. Entonces, como voy a ir haciendo la fachada desde el punto en el que estoy, voy a adaptarla un poquito para que no quede rara la perspectiva. Y al lápiz le añado algunos detalles básicos que luego completaré el rotulador. Entonces, con el mismo rotulador que utilicé antes, que es un 02, voy a ir haciendo ya todos los detalles de la fachada de esta cara de la puerta y empezando por la silueta y todos los detalles de la cara que está más cercana a mí y luego ya voy haciendo los adornos estos de mármol que tiene y todo esa otra parte.
Una vez acabado el rotulador, voy a dar ahora el color. Voy a empezar por el cielo. Como veis, hay un cielo muy bonito en esta parte izquierda. Entonces voy a utilizar este cielo con un poquito de tonos naranja del atardecer para ponerlo de fondo en mi dibujo. Para ello utilizo básicamente estos dos colores, un azul un poquito con un poco de gris y un naranja. Con agua limpia que veis que tenía ahí en un cuenco voy a ir llenando toda la parte del cielo para humedecerlo y trabajar en húmedo toda esa parte de las nubes que en seco quedaría demasiado rígido, demasiado anguloso, y prefiero hacerlo en húmedo para que me dé esa textura un poco más esponjosa que tienen las nubes. Entonces más o menos lleno todo el cielo de agua limpia para que quede humedecida toda esa parte, pero sin entrar en la parte del dibujo, simplemente en el cielo. Si el agua no es totalmente limpia, tiene un pelín de azul, tampoco importa porque es un poco el tono que va a tener el cielo. Y ahora con el azul este un poco grisáceo que he hecho, voy a ir haciendo de una forma, imitando un poco las nubes que veo en el cielo, de una forma diagonal, así un poquito inclinada, las nubes que van yendo de izquierda a derecha y que van alternando. Son nubes que no son muy grandes, sino que son muy alargadas y van llenando horizontalmente el cielo. Ahora, mientras que está todavía húmedo el fondo, voy a dar también estos tonos naranjas que tiene el atardecer. Estos tonos están siempre más cerca del horizonte, están muy abajo porque es el sol que se va ocultando ya y da esos tonos a esa zona del cielo. Y serán un poquito más intensos conforme más cerca estén del horizonte. Entonces voy a ir haciendo toda la parte de abajo los tonos naranjas y mezclándolos con los azules. Luego voy intensificando un poquito los azules que he dado al principio, puesto que al secarse se irán haciendo un poco más suaves, y me interesa que haya algunas zonas más oscuras y otras las dejo un poco más suaves para que tenga bastante contraste el cielo. Es un cielo un poquito llamativo, espectacular, y quiero que haya bastante contraste entre las zonas claras y las zonas oscuras. Con esto ya más o menos quedaría acabado el cielo. Ya va secando, entonces conviene no tocarlo demasiado, pero bueno, le doy las últimas pinceladas y una vez acabado ya el cielo voy a pasar a otra parte del dibujo, como el fondo de árboles del Jardín del Moro que hay ahí. Lo voy a hacer como una masa de verde oscuro, y luego ya seguiré con el asfalto, con los coches y luego con los edificios de la Almudena y de la Puerta de San Vicente.
la zona de la puerta, como veis, he usado dos grises, uno un poquito más cálido en la parte de arriba y uno un poquito más frío, más azulado en la parte de abajo. Eso es para que se diferencie bien y destaque la puerta sobre el cielo, ya que el cielo es un poquito azulado, pues le he dado a esa parte de la puerta un gris un poquito más cálido para que se diferencie. Y ahora estoy dando también los cristales de los coches en un azul un poco celeste, un poco apagadito, pero tirando a celeste. Voy a rellenar también otras partes como los tapacubos e incluso toda la parte del verde de la zona de la rotonda donde está la puerta. Esa parte será el césped y luego encima voy a hacer unas flores de color rojo para darle un poco de contraste y de color ahí a esa parte. Aprovecho el rojo para hacer los pilotos del coche, las rayas rojas, estas diagonales de los taxis y todas las luces. Ahora hago también con un gris oscuro, un poco azulado, toda la cúpula de la Almudena, tanto de esta cúpula central como los tejados de la nave principal y los de los campanarios. Y aprovecho este gris que he dado en los tejados para intensificar un poquito las sombras de dentro de los arcos. De momento había dado simplemente un color de base a todo el arco, a toda la puerta, pero ahora voy a empezar a darle un poquito de volumen. Para ello veo que la luz viene de la derecha, por lo tanto las paredes oscuras de cada edificio, de cada elemento que haya tridimensional, se estará más oscura la pared izquierda que la pared derecha, tanto en los monumentos como en los coches, por ejemplo. Con un verde un poco más oscuro ya también voy a ir dando un poco de sombras en los árboles del Campo del Moro para que tengan un poquito de volumen y no sean simplemente una masa de verde uniforme que hay ahí. Los coches también tienen volumen, así que voy a ir dándole un gris un poco azulado a toda la parte izquierda de los coches, en este caso la trasera del coche, y en el caso del coche de la izquierda, todo este lateral que queda un poquito más en sombra. Doy algunos detalles de color, como las partes estas de arriba de los taxis, el letrero este de taxi. Y luego voy a ir completando este coche de aquí, por ejemplo. Lo iba a hacer en rojo, pero realmente como tengo las flores rojas al lado, lo voy a hacer mejor en azul para que contraste un poquito y se diferencie de los taxis, se vea que es otro tipo de coche. Me fijo ahora en este autobús que pasa para colorear el autobús que dibujé al principio. Este de la derecha voy a hacerlo azul en la parte de abajo y negro un poquito en la parte de arriba. Y aprovecho que estoy con el rotulador negro para dar algunos detalles un poquito más oscuros en las partes que he dado de gris de las cúpulas. Todas las partes izquierdas las voy a intensificar un poquito y también la sombra de algunas ventanas, algunas columnas, etc. Y con esto ya quedaría acabado el dibujo. Como veis, es un dibujo que no se corresponde 100% con la realidad,
pero que es un dibujo que queda bien, que se reconoce el lugar y que nadie os va a decir que la puerta está cambiada de lugar. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.